Muy buenas noches a todos mis amigos, tanto de el canal Un Nuevo Amanecer, así como de la página en Facebook A New Day's Beginning. Mi nombre es Wanda para los que no me conocen y el cambio de voz lo van a observar en ciertos momentos como consecuencia de una cirugía, pero luego la voz volverá a la normalidad. Les doy una cordial bienvenida a todos. Les invito a que aquellos que no se han suscrito puedan suscribirse para recibir notificaciones de cada vez que se dé un tema y que sea de su interés y ustedes puedan verlo. Así que bienvenidos a mi canal. Hoy estaremos en nuestro tema espiritual, donde estamos discutiendo el libro de Apocalipsis. Bienvenidos entonces al seminario de Apocalipsis. Inclinemos nuestros rostros para tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En estos momentos te pido que yo pueda ser un instrumento tuyo para llevar un mensaje al pueblo y que el Espíritu Santo le dé entendimiento a cada persona que vea este programa para poder entender ese mensaje profético que tú nos quisiste dar a cada uno de nosotros para prepararnos para el tiempo del fin. En el nombre de Jesús. Amén. Sin más preámbulo, comenzamos hoy en nuestro seminario de Apocalipsis. Continuamos hablando, ¿verdad?, del mensaje a las 7 iglesias. Y hoy le toca el momento a la iglesia de Sardis. Hoy estaremos estudiando la iglesia de Sardis, la quinta iglesia. Así que los que quieran saber lo que hemos discutido, ¿verdad?, en los temas anteriores, pueden conectarse a los otros programas, pueden verlo para que puedan ir entendiendo todo lo que hemos estado hablando y lo que vamos a hablar y vamos a discutir en los programas posteriores a este. Es muy importante entender ese mensaje a las 7 iglesias porque eso nos va a dar la base para poder entender lo que queda entonces del libro de Apocalipsis, lo que queda por cumplirse, y vamos a poder entender un poco mejor el por qué las cosas han ido ocurriendo de una manera. Recuérdense que le he dicho en los programas anteriores que en sus inicios Apocalipsis era un libro totalmente futurista. Ahora es un libro que contiene gran parte de historia, pero que todavía tiene una parte que aún no se ha cumplido, pero está muy próxima a cumplirse. Así que la iglesia de Sardis, ¿qué significa? ¿Qué significa Sardis? Sardis significa un canto de gozo, un canto de gozo. ¿Y por qué la iglesia iba a tener ese canto de gozo? ¿Qué iba a ocurrir? Que la iglesia iba a tener ese canto de gozo y de alegría. Hoy estaremos estudiando en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 6 de Apocalipsis, que es lo que habla del mensaje que Dios manda a la iglesia de Sardis. ¿En qué tiempo se desarrolla, en qué tiempo histórico se desarrolló esa quinta iglesia, la iglesia de Sardis? Aproximadamente la iglesia de Sardis tiene su desarrollo desde el año 1517 hasta el 1798.
1517 cuando se comienza ese proceso de reforma, hasta el 1798 cuando termina la supremacía papal y surge el apresamiento del obispo de Roma, o sea que esa supremacía cae. Y entonces es ahí donde termina esa iglesia de Sardis. Así que la reforma, 1517, la reforma. Obviamente durante mucho tiempo habían habido muchos reformadores, ¿verdad? Muchas personas que habían tratado de levantar una voz en contra de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Por mucho tiempo lo habían intentado, pero habían sido aplastados por ese poder religioso político que existía y que se había convertido la iglesia en la época del medioevo. Así que aunque muchos lo habían intentado, todavía nadie lo había logrado. ¿Por qué? Porque habían sido aplastados. Así que es el monje alemán Martín Lutero el que empieza a tener, ¿verdad?, un poco más de apoyo de naciones y de personas para enfrentarse a ese poder político religioso y reclamar que había que hacer unas reformas a lo que estaba haciéndose hasta el momento. Así que por eso Sardis es un canto de gozo, porque por fin alguien iba a lograr levantar ese grito de protesta y concientizar a las personas de que lo que se estaba haciendo hasta ese momento no era correcto ni era acorde con las Sagradas Escrituras. Así que vamos a estudiar un poco de ese hombre, de Martín Lutero, ¿verdad? Martín Lutero, como les dije, era un monje alemán y era un teólogo. Él era un estudiante de teología y finalmente consiguió un doctorado en teología. Y Martín Lutero tuvo acceso por primera vez a las Sagradas Escrituras en una de las bibliotecas. Él estaba estudiando y cuando vio ese libro lleno de polvo, decidió cogerlo y se dio cuenta que era, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras. Y desde ese momento, Martín Lutero se aferró a las Sagradas Escrituras y caminaba con ellas de día y de noche para poderlas estudiar y para poder ver si lo que se estaba dando y ocurriendo era lo correcto y estaba de acuerdo a las Sagradas Escrituras o no. Como hemos estudiado, ¿verdad?, en los programas anteriores, la iglesia se había llenado de un paganismo enorme y realmente la iglesia original, que había sido la iglesia de los apóstoles, la iglesia de Éfeso, ya no quedaba ni la sombra. Se había llenado de un paganismo. Por esa razón muchos cristianos habían tenido que huir a los desiertos. Así que Martín Lutero empezó a comparar qué es lo que se está enseñando y qué es lo que dice las Sagradas Escrituras. Así que en un viaje que él tuvo que dar a Roma con un compañero de la orden, Lutero empezó a observar la gran vida y la buena vida que se daban los monjes allá en Roma. Y no solamente esa vida que se daban los monjes, que era una vida totalmente de lujo, sino la pompa en que vivía el pretendido vicario de Cristo. Así que él no encontraba eso muy consono con lo que las Sagradas Escrituras presentaban. Y en un momento él quiso subir de rodillas la escala santa. La escala santa era la escalera que se decía que había sido trasladada milagrosamente a Roma y que en aquel momento muchas personas la subían de rodillas. Y Martín Lutero comenzó a subirla de rodillas. Era su intención subir esa escalera totalmente de rodillas.
Pero hubo un momento cuando iba a mitad, ya un poco fatigado, que se acordó de aquel texto bíblico que él había leído. ¿Cuál era ese texto bíblico? El justo vivirá por la fe. Y entonces él razonó y dijo, ¿por qué yo tengo que hacer tantos sacrificios? ¿Por qué yo tengo que subir esta escalera de rodillas si la Biblia dice que el justo vivirá por la fe? Y ya Jesús hizo el sacrificio por mí. Ya Jesús murió en la cruz por mí. Ya Él se sacrificó por mí. ¿Por qué entonces es que yo tengo que sacrificarme de esta manera? Y en esos momentos se paró y decidió subir las escaleras caminando muy normalmente. Y ese momento cambió la vida de Lutero, porque ya cuando Lutero regresa a su tierra, su mentalidad había cambiado. Terminó su doctorado en teología, se convirtió en profesor de la moderna Universidad de Wittenberg. Así que sus cursos se basaban en las Sagradas Escrituras. A veces daba sus clases en latín, a veces las daba en alemán. Pero siempre él trataba de basar todas sus clases en las Sagradas Escrituras. En esos momentos ocurrió una situación que fue como que lo que dio la gotita final que llenó el vaso para que el vaso se desbordara. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el Papa Julio II había ideado vender las indulgencias. ¿Para qué? Para crear la Basílica de San Pedro. Así que los monjes fueron llevando el decreto del Papa y recolectando el dinero de la venta de las indulgencias. Pero el abuso llegó al punto de que se le decía que las personas que compraban esas indulgencias les iba a ser perdonado tanto los pecados pasados como los pecados del futuro. O sea, ya no te tenías que preocupar más. Compra esta indulgencia, págame el dinero y serás salvo. Olvídate ya de los pecados y olvídate de todo, porque se te van a perdonar todos los pecados. Y es eso que hace que Martín Lutero entonces cree una tesis, ¿verdad? Con 95 puntos que clavó en un pliego de la universidad. Y esa tesis iba en contra de la venta de las indulgencias. Esa tesis con esos 95 puntos fueron pegadas, ¿verdad? Y fueron publicadas el 31 de octubre de 1517. Así que ahí empieza, como se dice, ese proceso de la reforma con esa tesis en contra de la venta de las indulgencias. Y Lutero invitó a profesores e invitó a estudiantes. ¿Para qué? Para que pudieran discutir abiertamente los puntos que él estaba mencionando. En un principio, el Papa no le dio mucha importancia a eso que estaba sucediendo en Alemania. Pensó que pues no había que darle tanta importancia. Pero luego, según fue aumentando, ¿verdad? La fama de Lutero y de lo que Lutero estaba predicando, ahí el Papa se dio cuenta y empezó a temer de que Lutero pudiera en esta ocasión triunfar con la reforma que él estaba queriendo hacer. Más aún cuando los príncipes de Alemania todos los estaban apoyando. Así que se llama a los príncipes de Alemania a un consenso, ¿verdad? A un concilio para tratar de hacer las paces, para tratar de que no hubiera una división, para tratar de que Alemania y Roma pudieran continuar unidos. Pero en ese momento los príncipes de Alemania
le dijeron a los romanos que ellos tenían una libertad de conciencia y que lo sentían, pero que en esta ocasión ellos iban a dar el apoyo a Martín Lutero. Eso sucede también con la confesión de Augsburgo, ¿verdad? Que es ahí donde fue leída, esa confesión de Augsburgo fue leída ante el emperador romano Carlos V. La realidad es que en un inicio Lutero no quería apartarse de la Iglesia Católica. Recuerden que él era un monje de la Iglesia Católica, pero cuando vio que la Iglesia no quería echar para atrás en unos puntos que él entendía que iban totalmente en contra de la Biblia, entonces él decide crear una iglesia nueva. Pero es bien interesante ver entonces, hasta el momento todo parece estar bien. La iglesia estaba cometiendo unos errores, la iglesia se había contaminado con el paganismo y surge un hombre que obtiene entonces el apoyo de príncipes, el apoyo de personas importantes, y logra establecer una reforma, lo que se conoce como la reforma protestante. Logró crear una nueva iglesia. Entonces, ¿qué estuvo mal? Porque fíjense que en ese versículo Dios le dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. En el versículo 1, ¿verdad? Versículo 1 del capítulo 3, dice Dios lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Por qué Dios hace esa descripción de que tienes nombre de que vives, pero estás muerto? Simple y sencillo, Sardis, como dijimos al principio, es un canto de gozo. ¿Qué era ese canto de gozo que se estaba levantando? El justo por la fe vivirá. Hasta ahí todo estaba bien, todo era bonito y todo parecía ser correcto. Pero entonces hubo muchos predicadores que comenzaron a decir que ya los mandamientos no era necesario que guardarlos, que ya los mandamientos no era necesario obedecerlos. ¿Por qué? Porque el justo iba a vivir por la fe y entonces ya los mandamientos habían quedado como una historia del pasado. Y ese punto hay que tocarlo. ¿Por qué hay que tocarlo? Porque ciertamente el justo va a vivir por la fe. Pero de la misma manera, si Jesús ha transformado tu vida, tú vas a obedecer los mandamientos de Dios. Tu estilo de vida va a cambiar y tu estilo de vida va a ir conforme a ¿qué? A los mandamientos de Cristo. ¿Significa eso que los mandamientos te van a salvar? No, los mandamientos no te van a salvar. Te va a salvar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de ustedes. Pero no significa en ningún momento de que los mandamientos hayan quedado abolidos y no se tengan que cumplir. Así que es por esa razón que Dios dice, ¿qué le dice? Tienes que nombre que vives, pero estás muerto. Apocalipsis capítulo 3, 2, 3 dice lo siguiente: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, por tanto, de lo que has recibido y de lo que has oído y guárdalo
y arrepiéntate. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Cuando le dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿Qué había recibido la iglesia de Sardis? ¿Qué había recibido? Había recibido las Sagradas Escrituras. Había oído la verdad de las Sagradas Escrituras. Y guárdalo. O sea que la iglesia tenía otra vez que reenfocarse hacia ¿qué? Hacia las Sagradas Escrituras. Y tenía que guardar lo que en las Sagradas Escrituras estaba escrito. Así que ahí hubo un gran defecto que surgió, ¿verdad? A raíz del mensaje de las nuevas iglesias que se estaban levantando. Ciertamente Lutero hizo una gran aportación al entendimiento de las Sagradas Escrituras. Ciertamente hizo una gran aportación para poder levantar una voz de protesta en contra de lo que estaba ocurriendo y para comenzar esa reforma que necesitaba la iglesia. Pero no fue perfecto, esa obra no fue perfecta. ¿Por qué? Porque se empezó a dejar de un lado los 10 mandamientos. Así que Salomón dice en Eclesiastés capítulo 12 al 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La observancia de la ley de Dios nunca ha sido dada, como les dije, para salvar a un individuo, más bien sino como una norma y un estilo de vida para el cristiano. Pero la doctrina que pretenden que el hombre salvado no tiene la obligación de guardar los mandamientos es aún más peligrosa que la doctrina que dice que el hombre tiene que guardar los mandamientos para ser salvo. Van de la mano. Si usted guarda los mandamientos, pero no ha entregado todo su corazón y su vida a Dios y no ha dejado que Dios le transforme, usted está perdiendo el tiempo. Pero de la misma manera, si usted dice que usted recibió a Cristo y que Cristo transformó su vida, usted no puede decir que usted no tiene que guardar los mandamientos, porque van de la mano uno con otro. Aquellos que han aceptado la salvación de Dios a través del sacrificio de Cristo no guardan la ley para ser salvos, simplemente como un resultado de la salvación que Jesús les ha regalado. Esa actitud negativa hacia la ley de Dios hace que Cristo diga: no he hallado obra perfecta delante de ti. Y Dios los llama a recordar lo que habían recibido y oído. Tenían que volver definitivamente a la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas por ser dignos. A pesar de todo, hubo sinceros cristianos como los han habido en todas las demás iglesias. Y es a ellos que Dios le dice que van a estar con Él. Ni por un momento podemos dejar de mirar a Cristo y de depender de su gracia. Tenemos que depender cada día más de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículos 5 al 6 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Son los vencedores los que recibirán la salvación en el reino de gloria de Cristo. Y eso lo venimos viendo desde la primera iglesia hasta esta iglesia y lo vamos a ver en las dos que quedan.
el tema de la justificación por la fe fue uno de los temas que fue predominante en la iglesia de Sardis. Tristemente no se le dio el enfoque, ¿verdad?, que se le debió haber dado, porque entonces se quiso hacer ver como que ya la ley no era importante, y es por eso que Dios muestra el desagrado con la iglesia de Sardis. Así que cuando vemos un resumen de lo que pasó en la iglesia de Sardis logró lo que no se había logrado en las demás, y fue levantar ese grito de protesta para que la iglesia fuera purificada de todas esas doctrinas paganas que habían inundado la iglesia. La iglesia de Sardis logró traer el cántico de gloria, que el justo vivirá por la fe. Así que eso fueron cosas muy buenas que se lograron en la iglesia de Sardis. Pero la iglesia de Sardis cometió el error de olvidarse de los mandamientos. Y sí es cierto que guardar los mandamientos no garantiza la salvación a nadie, no es menos cierto que es importante guardarlos y tener un estilo de vida conforme a ellos. Así que en algún momento los libros deberían ser abiertos, los libros de la vida, ¿verdad? Y las personas deberían comenzar a ser juzgadas. Este acto, ¿verdad?, donde se abren los libros para el juicio, no debe atemorizar a los cristianos, ya que los cristianos contamos con un abogado, según nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Vemos cómo dice, cuando aceptamos a Cristo como Salvador, nuestros nombres son escritos, ¿dónde? En el libro de la vida. Aceptamos a Cristo y nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Pero eso no significa que vamos a ser salvos. Porque esos libros, como les dije hace un momento, van a ser juzgados. Van a ser juzgados. En este momento están siendo juzgados. Esos libros iban a ser abiertos y juzgados. Y es ahí donde se va a determinar quiénes son justos y quiénes no. Nosotros tenemos nuestro abogado Jesús, que está intercediendo por cada uno de nosotros ante el Padre. Él tomará nuestros casos y responderá a nosotros cuando nuestros nombres sean llamados. Cuando tu nombre sea llamado, cuando mi nombre sea llamado, Jesús responderá e intercederá y se presentará como nuestro abogado para defender a cada uno de nosotros. Pero no olvidemos que aceptar a Jesús no es lo único que nos va a proveer la salvación. Si nosotros aceptamos a Jesús, nuestras vidas cambiarán, nuestro carácter cambiará y nuestra mentalidad cambiará y nosotros cumpliremos los mandamientos de Dios. Dios me los bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros para tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias por interceder por cada uno de nosotros ante el Padre. Te damos las gracias por ser nuestro abogado. Te damos las gracias, oh mi Dios, porque tú anhelas y añoras que cada uno de nosotros viva eternamente contigo en las mansiones de los cielos. Te pido, oh Jesús, que tú perdones nuestros pecados y nuestras ofensas y nos ayudes a entender el mensaje de la justificación por la fe. Que si es cierto que somos salvos únicamente por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, no es menos cierto que aquellos a quienes tú has salvado y has perdonado
Bendice a cada persona que vea este programa y líbranos del mal en todo momento. Por Jesús. Amén. ¿Qué les puedo decir? Dios me los bendiga y me los guarde. Y esta semana estaremos discutiendo la sexta iglesia también, para poder empezar con la iglesia de Laodicea la próxima semana, que es nuestra iglesia, la iglesia que estamos viviendo en estos momentos. Dios me los bendiga. Cualquier comentario, duda, pueden escribirme a mi correo electrónico y gustosamente les podré hablar más sobre esa duda que ustedes puedan tener. Buenas tardes, amigos y amigas. ¿Estás viendo